¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a platicar un poco acerca de un proceso natural que todos los seres humanos enfrentamos en diferentes etapas de nuestra vida ante la pérdida de objetos queridos, hablando como objetos, como representaciones simbólicas que tienen algún valor afectivo para mí, que puede ser desde la muerte de un ser querido, de una mascota, de la salud, del trabajo, de no poder escoger la plaza del internado que yo quería, del envejecimiento, de la pérdida de habilidades conforme nosotros vamos envejeciendo. Desde la pérdida de un estatus, en la jubilación, estos procesos se presentan en diferentes etapas de nuestra vida y que lo describió por primera vez esa gran mujer que fue Elizabeth Kübler-Ross, médico psiquiatra de origen suizo, naturalizada estadounidense, la primera tanatóloga del mundo y que fue la primera médica que se encargó de estudiar estos procesos en pacientes terminales. Estamos hablando pues de el duelo, que muchas veces es confundido con depresión, incluso por colegas psiquiatras que inician tratamientos con antidepresivos, y eso a veces nos lleva a complicar un cuadro de duelo, la elaboración de un duelo de forma natural. Aunque tenemos que tomar en cuenta, si hay una pérdida en una etapa primaria de mi vida, sobre todo en relación con mis figuras parentales o con mis hermanos, con mis pares, en la que yo como niño no elaboré adecuadamente estas pérdidas, una pérdida a una edad más avanzada como adulto o más adelante en mi vida puede reactivar esta pérdida primaria que no se solucionó, y muchas veces no se soluciona porque los adultos proyectamos nuestros miedos a los niños, queremos evitarles sufrimiento y muchas veces no hablamos claro acerca de la muerte o de las pérdidas con ellos. En estos casos, la segunda pérdida desencadena o conecta con esta primera pérdida, y si pudiera en un momento dado desarrollar un cuadro depresivo en el que como primera indicación estaría indicado un proceso psicoterapéutico, una valoración y determinar si la intensidad de la tristeza que se presenta en este duelo requiere un tratamiento farmacológico. Bueno, el duelo es una reacción de estrés ante la pérdida de un objeto querido. Es un proceso neuropsicoendocrino inmunológico que va a producir cambios en nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema endocrino, en nuestro sistema inmunológico. Kübler-Ross describió las fases del duelo de una forma muy clara. Primero habla de una etapa de shock y abatimiento. Habla después de una etapa de negación, de enojo, de miedo, de depresión como parte del proceso del duelo, no como una enfermedad o una entidad patológica en sí, una tristeza profunda, aceptación, perdón, búsqueda del sentido y renovación, y finalmente serenidad y paz.
Estos procesos que describe Elizabeth Kübler-Ross del duelo son dinámicos, no necesariamente tienen una relación de empezar del paso 1 hasta el último paso de reconciliación y paz. ¿De qué va a depender cómo yo tomo el duelo? Primero, como ya lo mencioné, si hubo pérdidas no resueltas en etapas tempranas de mi niñez, de mi estructura de personalidad, del valor afectivo y la importancia afectiva que yo le asigno al objeto que estoy perdiendo. No es lo mismo, por ejemplo, la muerte de una persona de edad avanzada con una enfermedad crónica en el que me va permitiendo aceptar e ir integrando su partida a la muerte súbita por un accidente de una persona adulta joven, o la pérdida o la muerte de un niño que se supone que tiene toda la vida por delante. La pérdida de un hijo es especialmente dolorosa porque contradice de entrada las leyes naturales de la sucesión de las generaciones. Se supone que es mi hijo el que me tiene que enterrar y despedirse de mí, no yo de él. Entonces, son situaciones que a veces complican más la resolución del duelo. Si nosotros agregamos que en la cultura occidental no se nos permite el espacio para elaborar el duelo, en cualquier trabajo, en cualquier empresa, generalmente a un trabajador se le otorgan, por ejemplo, 3 días cuando la muerte es en un familiar de primer grado. Y después de esos 3 días se tiene que reintegrar a trabajar. Es decir, esta visión neoliberal y capitalista en el que miden mucho de la salud de un individuo en su capacidad de ser productivo y generar un bien, ya sea para él, un bien económico, o para la empresa. Cuando realmente ya se ha descubierto que un duelo, sobre todo cuando es la pérdida de un ser querido, puede tardar entre 2 o 3 años para que el individuo pueda elaborar adecuadamente la pérdida y solucionar el duelo de forma adecuada. Entonces, no se nos permite expresar nuestra tristeza, nuestro llanto. Incluso muchos amigos o familiares cercanos, en su afán de ayudarnos cuando nosotros estamos llorando, las frases de reconfortación o de solidaridad, que siempre son bien intencionadas, son, por ejemplo, ya, no llores, esto lo vas a superar, vas a ver que con el tiempo tú lo vas a olvidar, y no nos permiten llorar nuestra pena. En mi experiencia personal, cuando un amigo o una persona me ha dicho eso, genera mucho enojo en mí, y me vienen pensamientos del tipo, como tú no estás sufriendo esta pérdida. Entonces es algo que nosotros que tenemos que valorar. Lo que yo más he agradecido, sobre todo en la pérdida de mi querida madre, fue amigos que me acompañaron en ese momento de dolor y que simple y sencillamente llegaron y se sentaron junto a mí
y con su presencia y su lenguaje psicocorporal me hicieron saber que estaban disponibles para mí, para lo que yo necesitara. Y eso realmente que se agradece, el tocar mi pierna, el poner su mano de una forma solidaria en mi hombro, son las situaciones que yo más agradecí en un momento doloroso como la pérdida de mi madre. Vamos a hablar un poco acerca de estas fases y estas curvas del duelo que, vuelvo a insistir, son dinámicas y va a depender mucho de mi estructura de personalidad, el cómo yo la voy elaborando. Yo puedo incluso empezar desde una fase de aceptación sin pasar por el shock o por la negación o por la negociación. En el shock y la parálisis, cuando la pérdida súbita, brutal e inesperada, en el que no me dio tiempo a mí de prepararme y que se da como consecuencia de enfermedades súbitas, accidentes, generalmente provoca en nosotros una especie de parálisis en el que no es posible movilizarnos. Estoy hablando de una movilización psíquica e incluso a veces física, en el que pudiera yo describir, no, me siento clavado en el piso, mis brazos se caen, mis piernas flaquean, en el que yo estoy totalmente paralizado, porque nunca hablamos nosotros de la muerte. Somos culturas, las culturas occidentales, culturas que por miedo y por dolor no abordamos claramente la muerte, que es una etapa natural de todo ser viviente, y que en especial los médicos, a veces conscientemente, pero la mayoría de las veces inconscientemente, negamos la existencia de la muerte y emitimos frases como yo salvo vidas, cuando a lo mejor lo único que estoy haciendo es prolongando la vida de un paciente, porque jamás lo voy a poder salvar de la muerte. La muerte tarde o temprano va a llegar para todos nosotros. La negación y el rechazo es cuando se presentan un mecanismo de defensa en el que yo no puedo creer que realmente perdí a alguien, o perdí mi salud, o me amputaron un brazo, o perdí mi trabajo. No es posible, no yo, no ahora, no esto, por favor, no él, no ella, es que era tan joven, no puede estar muerto, no es verdad. No, los médicos están equivocados, yo no estoy enfermo. En este último caso, por ejemplo, de negación de una enfermedad, es una de las causas que complican el tratamiento en pacientes, por ejemplo, diabéticos o hipertensos, porque el continuar viviendo sin hacer ningún tipo de tratamiento, sin seguir las indicaciones de un médico, es que el paciente está negando la pérdida de la enfermedad, del accidente y del hecho. No enfrenta la realidad que está viviendo. En el enojo y la rebelión, en general, nosotros buscamos un chivo expiatorio, y generalmente es la persona que tenía deudas afectivas o problemas con la persona que fallece quien más culpa tiene, pero es una culpa difícil de aceptar, y por un mecanismo de defensa la proyecto en los otros, en este chivo expiatorio,
Y vienen frases como no es justo, es aceptable, no tenía derecho a dejarme sin nada o no reconocer mi trabajo, es un incompetente, irresponsable, mal médico, el jefe de servicio, el cirujano, Dios, la justicia, la vida, la naturaleza. Es muy frecuente que los enfermos se rebelen contra sus cuidadores o contra sus médicos o contra las personas que gozan de buena salud, incluyendo a los familiares. ¿Por qué a mí, si yo llevaba una vida tan sana, si soy una buena persona, y no a ti que eres malo, que llevas una vida disipada y a ti no te pasa nada, y a mí sí? Esto no es justo. A veces es posible, y lo hemos visto aquí en México, en que este enojo y esta rebelión ante un evento, ante una pérdida dolorosa y súbita, se puede sublimar y se crean asociaciones que luchan contra enfermedades, contra asesinatos, contra hechos violentos, en el que se unen con otras personas que han tenido este tipo de pérdidas y sublimen trabajando y acompañándose con otros en actividades de autoayuda o en defensa de sus derechos o de damnificados. En la etapa de miedo, de tristeza y a veces de depresión, insistiendo, depresión no como una entidad patológica per se, sino como una fase del duelo. Vienen frases como, ¿pero qué va a ser de mí? Nunca voy a lograr arreglármela solo, sola, sin él, sin ella. Pero necesariamente elaborar el duelo implica sentir un miedo puntual o una angustia global, un sentimiento de abandono o de incapacidad para enfrentar el hecho. Vamos a ver cómo en nuestro mundo cambia, se transforma y se vuelve peligroso. En la etapa de la tristeza, que es una etapa decisiva, aunque es difícil de vivir, encontramos que las pocas personas del entorno son muy pocas las que suelen aceptar el hecho de la tristeza, de que uno está triste. La tristeza es una emoción que molesta, que incomoda, que cansa a los demás, porque los confronta a ellos con sus propios temores y tristezas. Muchos, la mayoría en la sociedad occidental, nos sentimos incómodos frente al dolor y al duelo, frente al sufrimiento de los demás, frente a una enfermedad grave y la muerte, porque no nos queda tiempo para nada, ni para vivir, ni para comer, ni para respirar. No le damos tiempo al tiempo, es decir, no nos damos la oportunidad de elaborar el duelo y cicatrizar. Hay que vivir la pena hasta el final, porque cuando la pérdida se percibe realmente, cuando la aceptamos, la ausencia se acepta. Es entonces cuando el trabajo del duelo puede hacerse y así reiniciar un nuevo camino hacia la vida. Los sentimientos negativos se transforman en situaciones que se pueden ir elaborando y encontrar una salida.
salimos del impas, de la pérdida, del rumiar permanente, del machaqueo constante, del dolor y la tristeza. Es entonces cuando comienzo el ascenso en esta curva que describe Elizabeth Kübler-Ross del duelo. Y es posible llegar a la aceptación. Es duro, pero es así. Voy a seguir viviendo lo mejor posible. Según Elizabeth Kübler-Ross, si la persona o una persona que va a morir dispone de un tiempo suficiente, si ha recibido la ayuda necesaria en etapas anteriores, y de aquí la importancia de la medicina paliativa y de la tanatología, sino para que se eviten dolores físicos innecesarios cuando se reciben calmantes que quiten este dolor. Y efectivamente recibo estos cuidados paliativos, generalmente el paciente encuentra cierta paz y pueda aceptar su fin cercano. Entonces le resulta posible ayudar a sus familiares, a la gente cercana, a no retenerla, a soltarla, a dejarla ir. Porque es necesario saber que hay cosas peores que la muerte y que a veces el familiar, en este afán de no sufrir la pérdida, de no enfrentar el dolor, queremos retener a nuestros familiares innecesariamente porque les prolongamos el dolor y el sufrimiento a ellos y también a nosotros. Pero dejemos claros que la aceptación no es resignación ante la pérdida, sino una progresión a atravesar hacia un umbral nuevo y totalmente desconocidos. Para ciertos especialistas, la salida del duelo se vislumbra a través de la verdadera aceptación de la situación. Es la persona y ya no el objeto de su duelo lo que predomina. Así ocurre, por ejemplo, cuando una persona es capaz de decir: estoy triste, lo que me falta, pero puedo vivir y hablar de eso, o no, y aceptar vivir de una manera diferente. ¿Qué pasa con nosotros los médicos cuando nos enfrentamos ante la muerte de un paciente? Es posible que en esta relación médico-paciente y con estos procesos de contratransferencia nos muevan nuestras propias pérdidas, nuestros propios duelos, nuestros propios dolores, muchos de ellos no resueltos, y se activen duelos en nosotros, en los que incluso nosotros sentimos culpa o una incapacidad como médico, como experto en el arte de la medicina, de curar, de ayudar a los demás. Y se van elaborando microduelos que nos van a llevar a un desgaste emocional porque no nos permitimos aceptar la muerte del paciente. Nos vamos volviendo aparentemente insensibles, incluso hasta cínicos ante la muerte de un paciente de nosotros. Pero generalmente esto va causando un desgaste paulatino y acumulativo de estos microduelos no resueltos, a partir de mi herida narcisista de no poder salvar al otro,
y que muchas veces esto de querer salvar al otro, de querer ayudar al otro, es una proyección de salvarme a mí. Y esa es una de las razones, considero yo, de que exista tanta depresión en la profesión médica, que existan tantas fugas al dolor y al estrés que causan estas pérdidas cotidianas, y busquemos escapes en adicciones al alcohol, al trabajo o a otras sustancias. Creo que también tiene mucho que ver el que los médicos no sepamos elaborar nuestros duelos o aceptarlos, incluso en, en los pacientes o en los familiares de pacientes, sea uno de los disparadores para que la profesión médica sea la profesión que mayores número de suicidios presentan en todo el mundo. Le tememos a la muerte. Todos los que hemos estado en hospitales hemos visto cómo muchos médicos adscritos, sobre todo en medicina interna o en cirugía, que tienen una ley para los residentes en los internos. En mi turno nadie se muere. Yo no sé qué vayan a hacer, tomo medidas extremas, pero en mi turno nadie se muere. Que llegue vivo al siguiente turno, cueste lo que cueste. En su libro de La Rueda de la Vida, un libro autobiográfico de Elizabeth Kübler-Ross, que le recomiendo a todos los profesionales de la salud, ella describe una anécdota de cómo cuando era psiquiatra en un hospital general y que tenía poco trabajo, se percató que los pacientes que todavía en ese tiempo se les llamaba pacientes moribundos y que actualmente se les conoce como pacientes terminales, de repente recibían menos cuidados por parte del personal de enfermería, recibían menos visitas de los médicos tratantes e incluso había menos cambio de la ropa de cama, se tenían menos consideraciones para con ellos, como el no apagarles la luz en la noche. Entonces ella se empezó a interesar por el tema, empezó a acercarse a ellos, a permitirles que expresaran sus temores, sus preocupaciones, sus miedos, y empezó a estudiar este proceso de la muerte. Y este acto de Elizabeth Kübler-Ross provocó un gran enojo en los médicos tratantes de dichos pacientes, a tal grado que el director de ese hospital le prohibió a Elizabeth Kübler-Ross que se acercara a esos pacientes, que los siguiera tratando. La muerte del otro me confirma a mí mi finitud, me enfrenta a mí con mi propio proceso de muerte. Y eso es algo que nosotros normalmente no hablamos. Y que en la carrera de medicina generalmente nadie nos enseña. Y eso a la larga va a crear conflictos intrapsíquicos, duelos no elaborados en nosotros, y nos puede conducir a procesos como el síndrome del agotamiento o el famoso burnout, o procesos de ansiedad y de depresión, y en casos más graves al suicidio. Entonces, mi sugerencia
es que ustedes que están por iniciar un proceso del internado estén conscientes de esto, y que incluso los invito a que se reformulen. ¿Cuál fue mi motivación inconsciente que me llevó a escoger mi especialidad como médico? ¿A quién de mi sistema quiero salvar? ¿O quién en mi sistema, incluso en generaciones anteriores, de bisabuelos, abuelos, tíos, hubieron muertes prematuras o muertes trágicas? Porque es posible que un trauma de un duelo no elaborado se elabore, que no se elabore, se transmita de manera transgeneracional y seamos nosotros los receptores de ese duelo no resuelto. Y cuando nosotros podamos hacer consciente todos estos procesos que ya están claramente descritos, por ejemplo, por François Dolto o Anne-Céline Schuttenberger, que trabaja mucho con los traumas generacionales, pueda yo facilitar mis propios duelos, mi propia elaboración del duelo, y desempeñe mi actividad como médico de una manera más sana y sea capaz de no proyectar mis propias necesidades al paciente, mis propios miedos al paciente, y tratarlo como un adulto, con toda la dignidad a la que él tiene derecho. Muchas gracias.